José Tomás Alvarado es profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se concentra en las áreas de metafísica, filosofía del conocimiento y filosofía del lenguaje. En esta cápsula conversa con Sebastián Sangüesa sobre metafísica y su desarrollo en Chile. Mira, ahora una primera cosa que tendría que aclarar es que no es que yo estaba estudiando Derecho y algo que me pasó estudiando Derecho a Una propósito de alguna epifanía. cosa de Derecho me hizo interesarme por la filosofía, porque la situación fue exactamente la contraria. O sea, yo en el colegio estaba enamorado de la filosofía, me gustaba la filosofía, leía filosofía, todo lo que caía a mis manos y qué sé yo, y yo por eso entonces quería hacer lo que hago ahora, no es que, en fin, eso era lo que quería hacer. Eh, pero a la hora de tener que escoger una carrera por la cual entrar en la universidad, me convencieron de que era mejor que estudiara Derecho como una primera carrera y después vería si, qué es lo que hacía. Eh, por las razones de siempre, porque, en fin, porque te facilita, qué sé yo, tener un pasar, digamos, razonable y esas cosas. Entonces, no fue que yo me entusiasme con la filosofía haciendo Derecho, sino que estudié Derecho porque era la alternativa más razonable que tenía en ese momento, dado que tenía interés en filosofía. Y claro, no me disgustó Derecho, me pareció una cosa interesante, especialmente cuando tenía que... Hacía una distinción entre el primer año y los restantes, porque el primer año en Derecho, por lo menos entonces, no sé ahora, pero era un año que tenía mucho componente en historia y en filosofía, por lo menos en la católica, donde estuve yo. Y entonces yo la verdad es que lo pasé muy bien, digamos, me gusta también mucho la historia, y entonces fue muy, muy interesante el primer año. Y el segundo año fue más complicado para mí, por lo menos, porque era pasar a temas en donde se estaba estudiando legislación positiva, y a uno le cuesta como armar el tema. En tercer año yo me afirmé más porque comencé a trabajar al mismo tiempo. Entonces ver la perspectiva práctica de para qué sirven las cosas, eso me ayudó. Ahora, entonces, sobre el tema de qué conexión hay, yo creo que, uno, pasa con mucha gente lo que me pasaba a mí, de que realmente uno tenía un interés, por decirlo así, genérico en humanidades, de tipo filosófico, y uno entonces estudia Derecho tal vez por descarte, sabiendo como que te interesa algo de esa área y caes ahí. Yo sabía de gente que, qué sé yo, que pasó eso con historia. O sea, tengo compañeros de curso que entraron conmigo en Derecho y que ahora son historiadores muy reputados. También ha pasado con gente que estudia Derecho y en realidad lo que les gusta es la literatura, la teoría literaria, no porque quieran escribir, sino que les interesa estudiar literatura. ¿Sabes? Pero, entonces, pasa en primer lugar eso. Y después, eh, claro, también el ejercicio de la profesión de abogado en distintos ámbitos, a uno lo pone muchas veces, no siempre, pero con la necesidad de preguntarse por la fundamentación de cierto tipo de ordenamiento. Eh, y bueno, pero ahora yo creo que también es una cosa que pasa en todas las disciplinas. En todas las disciplinas tú ves que el cuestionamiento de las nociones fundamentales, de los principios fundamentales, te lleva a preguntas filosóficas. Eh, y en derecho también pasa eso. Ahora, uno también a eso otra cosa, es que los abogados en general tienen que tener habilidades de argumentación. O sea, tienen que estar preocupados en fin, de cómo hacer esto convincente, de tener cierta justificación para lo que esto sea. Por decirlo así, cierto tipo de estructura epistemológica que en filosofía, al menos en filosofía analítica, uno tiene que como tenerlo muy claro, digamos, que uno va a sostener algo y por qué lo va a sostener y qué sé yo. Los abogados lo tienen también como muy claro, porque tienen que hacerlo así, si no, no podéis ganar el juicio, ¿cachai? Entonces, y otras cosas también que creo que son útiles. O sea, yo también tuve que trabajar como procurador y qué sé yo, y trabajé 5 años al final, hasta que saqué la carrera. Y claro, la perspectiva de trabajo real en donde tienes que ser ordenado, tenés que saber usar muy bien el tiempo, te estás constreñido a sacar cosas bien, porque de otra manera se pierde el juicio y es plata y qué sé yo. O sea, no, porque de verdad, digamos, o sea, no es...
O o sea, sea, para el filósofo quizás, como, quizás, no sé, claro, sacarse una buena nota, no sé qué, claro, pero aquí no, es como claro, perdiste el juicio, dijo, ¿cachai? claro, Y claro, después tenés que ir a colocarle la cara al cliente, porque perdiste el sí, juicio, porque... sí. Entonces, esas cosas... Bueno, y con algún amigo que también tiene el mismo origen que yo, que estudió, estudió Derecho primero y después pasó a Filosofía, nos hemos reído varias veces sobre esto que cuando se trata de cosas administrativas, por ejemplo, una cosa divertida que pasa, que los filósofos muchas veces, cuando tienen que considerar hacer gestiones administrativas, Ujú. asumen como que la contribución que ellos van a hacer para esa cuestión es una, por eso decir, un cuestionamiento filosófico, ¿cachai? Claro. Entonces, como, algo así como, mira, tenemos que cambiar el currículum, sí, ¿y cuál es el sentido del currículum, el Claro, concepto? claro. Termina en No, el viejo, test existencial. o sea, a mí En también me han términos pasado cosas bien divertidas con eso también, con sí, me metafísica. imagino. Como Con los alguna estudiantes vez que entran a un en una curso. reunión social, dicen, ¿tú qué haces? No, yo hago clases de qué. Mira, metafísica. Metafísica, ¿en serio? Sí, qué interesante. Entonces pues comenzaba, y entonces ese entusiasmo inicial comenzaba a bajar así Claro, lentamente. claro. Era algo Eh, mucho menos sexy que de mucho lo que menos interesante. Entonces aquí iba a imaginas. comenzar a hablarle del aura, de cosas Claro, astrales. Y claro. también me ha pasado eh, que el curso de metafísica, que lo pueden tomar alumnos de manera optativa en la Claro. católica, eh, Son de otras complementarios. disciplinas. Entonces, clase uno de metafísica. Entonces llego, bueno, doy la bienvenida al curso y comienzo a decir, bueno, vamos a estudiar no sé qué cosa, y de esto y lo otro. Y los primeros 10 minutos, así, ¿eh? Que comienza a irse gente, así discretamente se gente a retirarse, porque Claro. las expectativas que tienen del curso es que, claro, que vamos a estudiar una cosa así de tipo, mira, existen esas connotaciones, ¿Por qué le pasa pero eso a la gente? ¿Qué clase de metafísica haces tú que tiende a desapasionar o a yo, no, asustar o un sea, poco? yo creo que el tipo de metafísica que se hace es la continuación de la tradición filosófica occidental, de entender la metafísica como la teoría del ente en cuanto ente, el intento de comprender lo que hay del modo más general, las categorías fundamentales de entidades, sus relaciones de prioridad, dependencia, fundación mutua, Claro. cuál es su naturaleza. eh, Pero y, en y, cuanto a ente, ¿qué? ¿Se come, por ejemplo? ¿Qué? bueno, se trata de considerar ente, designa el participio del verbo ser, es lo que es, aquello que es, lo que quiera que Claro, sea, es cualquier un cosa ente, que es. prácticamente, y se trata entonces de considerar qué es lo que hace que todo lo que es, o en fin, cualquier cosa que es, sea. ¿En qué consiste el ser un ente? Eh, lo cual puede entenderse de distintas maneras, pero una manera en que se ha entendido esta disciplina desde Aristóteles en adelante es que tiene que ver, la manera de dilucidar en qué consiste ser para el ente, es dilucidar cuáles son las categorías fundamentales de cosas que son o entes Ujú, y cuáles son sus relaciones de dependencia y fundación mutua, qué es fundamental, qué es derivativo. ujú. Eh, y lo que yo hago y se inscribe dentro de esa tradición, y es también lo que se hace en metafísica analítica, pero no es distinto de lo que siempre se ha hecho en filosofía. Yo creo que esas connotaciones que tú das de cuando se piensa en la metafísica, una especie de arte abstracto, o sea, no abstracto, sino que esotérico, Claro, tienen que ver con fundamentalmente el nombre infamante que adquirió la metafísica en el siglo XIX y el siglo XX. ok. Eh, o sea, los positivistas no lógicos, los positivistas discípulos de Comte en el siglo XIX, y luego los positivistas lógicos en el siglo XX. Entonces comenzaron a usar el término metafísico para designar lo que quiera que sea que no tiene sentido. O sea, de hecho, tú puedes ver en sus escritos que se usaba como cháchara sin sentido. Es por Claro, eso también que, que con posterioridad algunas personas designaban metafísica como lo que quiera que sea, claro. como una suerte de reivindicación de aquellas cosas que los positivistas despreciaban, lo que quiera que yo hacía. Entonces, tenía que ver con el cultivo, por ejemplo, con formas de filosofía que los positivistas en su tiempo habían
denominado como forma de especulación sin ningún fundamento y en donde ni siquiera se lograban desarrollar contenidos inteligibles que puedan ser Claro. evaluables racionalmente. O sea, si se puede volar, metafísico. Sí, claro, no, pero digo, hay universidades en Chile en donde la gente, cuando hablaba de que tenía un enfoque metafísico, era un poco eso, digamos. Si no, mira, yo no me meto a restricciones positivistas sobre Claro. qué tiene Estoy por sentido y encima qué de no eso. tiene, Claro. ¿sí? Eh, y entonces, en parte por eso es que están estas asociaciones, ¿no? Y después, porque, bueno, porque va más allá de lo físico, entonces cualquier cosa que implique Claro. fuerzas astrales o cosas así, hace que cualquier cosa un poco mística, entonces recibe el apelativo metafísico. Pero, bien, pero yo creo que esas son accidentes que tienen que ver con estos desarrollos intelectuales del siglo XIX y XX. Pero si tú ves la historia intelectual de la metafísica desde Platón en adelante, tiene que ver con esa indagación filosófica fundamental acerca del ente en cuanto ente. No, la formulación es de Aristóteles, pero es una cosa que tú la puedes considerar claramente, por lo menos de Platón adelante, y que sigue cultivándose, porque sigue siendo un problema filosófico fundamental. También con esto pasa que muchos autores que declaran oficialmente que ellos están tratando de, no sé, superar la metafísica o enterrar la metafísica o algunas de las cosas, es muy difícil enterrar la metafísica o pretender enterrar la metafísica sin hacer alguna. O sea, sin arriesgar algún tipo de concepción acerca de qué es lo que hay en el mundo, o sea, qué es lo que existe, cuáles son las categorías fundamentales de entidades, qué es lo que es prioritario y qué es lo que es derivativo. Entonces, por acá está el ejemplo más extremo del positivismo lógico, que para los cuales el término metafísica era un término, como digo, infamante, digamos, ¿no? Era prácticamente un insulto que podían tirarle a una teoría, decir esto es una teoría metafísica. Pero ellos también hacían metafísica. Claro. Ellos también tenían una teoría acerca de lo que hay. Ellos también, qué sé yo, tenían concepciones acerca de cuál es la esencia de un objeto físico. Teoría quizás equivocada, pero tenían concepciones acerca de qué es lo que es una propiedad universal, reduciéndola por alguna forma en nominalismo. Pero, entonces, el asunto, y lo mismo pasa si tenemos, no sé, concepciones filosóficas idealistas o lo que sea. Tú requieres algún tipo de metafísica. Entonces, bien, es eso. Hasta el filósofo científico más antimetafísico también tiene una metafísica subyacente, en la medida que de alguna A lo manera... mejor es penca, está poco reflexiva, no está bien elaborada, pero claro, Claro, puede ser también tuvimos un desarrollo que es relativamente reciente dentro de las múltiples áreas de filosofía de la ciencia, esta área que se llama metafísica de la ciencia, que es un área muy viva, qué sé yo. Bueno, pero realmente lo que se hace ahí tiene que ver con explicitar algo que ya se estaba haciendo de siempre, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cómo es el mundo si es que tal o cual teoría efectivamente está describiendo de manera correcta los fenómenos físicos? ¿Cómo tiene que ser el mundo si es que la relatividad general es correcta? ¿Y cuál es la naturaleza del espacio y del tiempo, por ejemplo, si es que la teoría de la relatividad general es correcta? ¿O cuál es la naturaleza de la realidad física, si es que la mecánica cuántica, por ejemplo, es una descripción adecuada de los fenómenos? Bueno. Me imagino que esa universalidad da un poco cuenta de por qué, por lo menos en parte, de por qué la metafísica, ya desde Aristóteles, pasando por filósofos medievales y contemporáneamente, tal vez con esas excepciones de los positivistas lógicos de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, parece tener un rol tan troncal en, dentro del abanico de disciplinas filosóficas. O sea, para todos estos filósofos, de alguna manera, si uno piensa en el conocimiento humano como una especie de árbol que surge de un tronco, clásicamente la metafísica era ese tronco y las otras disciplinas eran sus ramas, por así decirlo. Claro, eso varía, como tú sabes, probablemente en la época moderna, en donde por mucho Claro. tiempo el conocimiento comenzó a tener eso, y claro, para muchos filósofos analíticos, en buena parte del siglo XX, la filosofía del lenguaje comenzó a tener esa función de ser el gran tronco
la filosofía primera. Y claro, creo yo que una de las cosas que ha estado sucediendo en los desarrollos recientes, especialmente de la metafísica analítica, es que se vuelve a tener esa concepción tradicional de que, en último término, los problemas filosóficos son los problemas acerca de qué es lo que hay, y las restantes cuestiones son o indagaciones preparatorias para ello, o son sacar consecuencias de ello por alguna área específica, pero tiende a volver a aceptarse esa concepción tradicional en que la metafísica es filosofía primera. ¿Cuál entonces viene a ser la posición que va a tener la metafísica respecto a nuestra forma de conocimiento, por así decirlo, más respetable? Por ejemplo, normalmente uno piensa en la ciencia aplicada, digamos, uno puede pensar en física, biología, química. De alguna manera, típicamente uno piensa que esas son las ciencias que nos dicen cómo son las cosas de alguna manera. Y pueden hacerlo aún incluso en términos sumamente generales. En ese sentido tenemos que pensar en la metafísica más como otro actor que se relaciona, que está al lado de esta disciplina, como un actor, un actor, perdón, relativamente independiente, o tenemos que verlo como una especie más de marco moderador, por así decirlo. O sea, ¿dónde uno podría colocar dentro de esta Mira, línea? tú tienes una variedad de modelos, pero, por ejemplo, tú puedes considerar el modelo que tenían los positivistas, en donde la tarea de los filósofos, o sea, ¿qué es lo que justificaba que hubiera unos señores que ganaran un sueldo en la universidad, que fueran filósofos? Era que su tarea era una tarea que básicamente consistía en la articulación lógica y epistemológica de las cosas que hacían los científicos. O sea, algo así como el científico está metido en su laboratorio, una teoría, pero claro, el científico no estaba metido en los detalles finos de demostrar cómo es que la teoría que se ha sido justificada está verdaderamente justificada, cuál es el significado, los términos teóricos que ha introducido y cómo ese significado puede fijarse. Algo así como el filósofo tiene una función como de hacer limpieza lógica. Lexicógrafo conceptual. Claro, o sea, el científico es como un tipo que hace cosas y qué sé yo, inventa, pero es sucio, ¿cachai? Entonces tiene que venir así como a pulir los detalles, a limpiar, o sea. Tienes tú la visión de Quine, en donde la idea es que todo es parte del mismo saco. Entonces estamos todos en la misma empresa, hay una completa continuidad entre la filosofía y las ciencias naturales, y son cuestiones simplemente de grado, así como que el filósofo se preocupa de cosas que son relativamente más abstractas, más alejadas de lo que nos muestran los sentidos de lo que hace un científico, y lo que hay que buscar es que tenemos que conseguir el mejor ajuste entre lo que nos muestran, como llamaba Quine, como las estimulaciones en nuestros terminales nerviosos, y las teorías, y hay muchas formas de hacerlo, y de alguna manera los filósofos cumplen ahí una función junto con los científicos para ser, ¿cómo decirlo?, trabajar en la adjudicación de cuáles son los mejores balances para mantener el sistema coherente y razonablemente ajustado a lo que nos muestran los sentidos. Y tenemos otra concepción, en donde el objeto de la filosofía y la metafísica en particular tiene que ver con algo que es ortogonal a lo que nos muestran las ciencias naturales, que puede alimentarse, que tiene que tener, por decir, estar muy atento a lo que nos muestran las ciencias naturales, pero que tiene un carácter ortogonal, quiero decir ortogonal en el siguiente sentido, ¿no? Piensa tú en la diferencia entre ontologías con propiedades universales y ontologías sin propiedades universales. Entonces, en principio, claro, un nominalista que cree que no hay propiedades universales, sostiene que todas las funciones que cumplen los universales, que cumplirían los universales, son funciones que cumplirían clases de objetos semejantes entre sí. ¿Sí? Entonces, claro, si uno lo mira desde el punto de vista empírico, no hay diferencia empírica entre una concepción y la otra. No es que, por ejemplo, así, si yo supongo que hay universales, entonces voy a mirar ciertas cosas por el microscopio que no vería de la otra manera. Sino que cualquiera sea de esas observaciones, ninguna de ellas va a servir ni para confirmar ni para disconfirmar
algunas de esas hipótesis o esas grandes concepciones metafísicas. Pero eso no significa que sea una discusión vacua, digamos, y que el problema sea simplemente un problema de lenguajes alternativos para describir los mismos fenómenos. Es un problema metafísico sustantivo acerca de si hay igualmente propiedades universales o no hay propiedades universales, pero tiene que ver con la consideración de qué es lo que es ontológicamente fundamental, qué es ontológicamente derivativo, eh, para lo cual hay que usar recursos que son básicamente a priori, tenemos que ejercer nuestra intuición racional, Claro. Y claro, y muchas veces la investigación científica tiene relevancia para esto, porque abre nuestra capacidad para comprender la posibilidad metafísica de ciertas cosas que originalmente nosotros no podíamos concebir. Eso ha pasado muchas veces en la historia del pensamiento, Claro. pero con desarrollos en matemáticas, con desarrollos en las ciencias naturales, la investigación empírica no solamente tiene que ver con adquirir más información sobre el mundo, sino que también tiene que ver también a que afina nuestra capacidad para comprender la extensión del espacio de posibilidades metafísicas. Claro. Eh, O sea, yo diría que hay una relación de ida y vuelta, y mira, yo ahora tengo la oportunidad o sea, me ha tocado, gracias a Dios, la oportunidad de participar en hartas investigación interdisciplinaria con gente de otras, de otras carreras. Ahora estoy en un grupo en donde intervienen biólogos y físicos y químicos, es una investigación interdisciplinaria sobre el origen de la vida. Yo me dedico mucho a filosofía de la biología, pero aquí tenía que ver. Y claro, y tú te das cuenta ahí cómo funciona el tema. Entonces, los filósofos tienen como más sensibilidad para ciertas precisiones conceptuales que los otros no tienen, digamos, ¿no? Pues son perfectamente capaces de darse cuenta, pero claro, la pregunta ahí sobre qué es la vida, tú ves que tiene relevancia directa sobre cómo se enfoca la investigación acerca de cuál podría haber sido el origen de la vida. Y muchas veces eso depende de una discusión filosófica que no tiene que ver, al menos no exclusivamente, con el tipo de información empírica que tengamos acerca de cómo funcionan los organismos vivos, ¿sabes? Claro. Sí, o sea, es ese fenómeno que se está dando mucho en la universidad chilena, en general en todo el mundo, pero también en centros de investigación, siempre me hace pensar en el primer capítulo de un librito de Ernest Cassirer sobre antropología filosófica, donde comenta que precisamente uno de los problemas que tenemos es el aumento de información, el aumento de conocimiento que tenemos, porque desde distintas perspectivas disciplinares, desde distintas ciencias, se nos está diciendo el mundo es esto, el ser humano es esto, de tal manera que uno tiene una especie de cámara de espejos, donde tiene diferentes reflejos de lo que el ser humano es, y eso te pone el problema de decir, bueno... Que además, o sea, a mí me ha tocado constatar cómo pasa eso en filosofía. Por cierto, sí, sin en duda. Filosofía, o sea, en filosofía analítica, ¿no? O sea que tenía unos tipos que están metidos en este problema, tenía otros tipos metidos en este otro problema, y los tipos no se dan cuenta de que hay una, ¿cachai? Claro. Y eso no es solo en la filosofía, o sea, en psicología uno puede encontrar diferentes claro, o sea, y gente que... O sea que a uno le extraña que pase después en fin, entre disciplinas más distantes entre sí, pero imagínate en disciplinas que en principio deberían ser relativamente cercanas, que es, para suceder tal cosa, pues efectivamente es un problema. Claro. O sea, cuando yo comencé a trabajar académicamente, bien, y ya pensar en mi tesis, bla, 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 uno, habían pocas becas, no era fácil conseguirse una beca para hacer. Yo, de hecho, hice un poco de viaje, pero la mayor parte del tiempo tuve que hacer la tesis aquí. Yo me acuerdo que tuve que hacer estadías de investigación, cuyo objetivo principal era conseguir bibliografía. O sea, yo a una universidad y no, o sea, literalmente, cosa que hoy día la gente parece como increíble, pero es que era así. O sea, tú no partías por esto, no disponías del material bibliográfico. O sea, si tú querías saber de qué se está discutiendo, es que no tenías cómo enterarte siquiera porque no tenías las revistas materialmente. No había JSTOR, no tenías cómo saberlo. Entonces, yo me acuerdo haber hecho viaje en donde, qué sé yo estaba un mes
Y del mes, el plan era todas las mañanas me la pasaba sacando fotocopias. Ese era mi viaje. Y a la vuelta eran maletas llenas de fotocopias, en donde yo veía un artículo y pensaba, bueno, tal vez podría llegar a servirme esto en el futuro, entonces lo fotocopiaba. Porque a lo mejor no tenía idea si en el futuro iba a poder yo realmente Claro, acceder a ese trabajo, ¿no? claro. Eh, Eso hasta sí, no hace mucho tiempo tampoco, porque yo me acuerdo del 2007 viajé también y de vuelta me traje una maleta llena de fotocopias, porque precisamente por esa bueno, razón. pero, Estamos hablando pero menos de 15 años, digamos. entonces había una revolución enorme en eso, en donde la cantidad de información que está disponible, a la cual uno accede a través de las bibliotecas, cuando está en una universidad, cuando está uno inscrito en un programa de doctorado. O sea, hoy día es raro, en realidad, que tú te encuentres con algo a lo cual tú no puedes acceder. De repente pasa algo, así que es un libro que está out of print y que no sé qué, Claro, algo pero de es una cosa... 1908, algo así, y no hubo segunda edición. Sí, no, a veces pasa eso, que de repente hay una cuestión que es muy rara y que efectivamente... pero es realmente una situación que no es la habitual, ¿no? Entonces, eso es un cambio bestial, ¿de acuerdo? O sea, hoy día la situación en la cual se encuentra un alumno de pregrado es que en cuanto a la información que tiene disponible, no está peor que un alumno en la mejor universidad del mundo. En segundo lugar, otra cosa importante es que hoy día tú tienes una pluralidad de programas de doctorado que puedes hacer aquí. Algunos Claro, de ellos son bastante buenos. No tienen nada que envidiarle a un programa de doctorado, no sé, en España o en... claro. claro, por supuesto no puede ser mejor o peor, puede echarlo más o menos, pero también tenemos hoy día en filosofía, no sé, ¿cuántos? 5 o 6 programas de doctorado, de los cuales van a haber 4 muy buenos. O sea, digo, a nivel latinoamericano de los mejorcitos, y tienes disponibilidad de beca y qué sé yo, y eso también antes no existía. Entonces también cuando yo comencé a interesarme en filosofía, la situación era que para mucha gente llegar a doctorarse era ya una consagración. Yo te encontraba con una persona que por el hecho de que se había doctorado, había logrado viajar afuera y había Las sacado el carpetas, doctorado, el tipo, ya listo, o sea, ya hice, claro, por así decir, ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida y lo demás es simplemente derramar mi sabiduría. Y, claro. entonces también te encontrabas con eso, te encontrabas con gente en donde el tipo de investigación que desarrollaban en filosofía, su trabajo filosófico, era, por estas dificultades que te cuento, era ser como una especie de el representante en Chile de fulanito. Claro, claro, había una Porque sensación un claro, poco de porque eso. había una dificultad grande, entonces alguien que, por decirte algo, tenía todos los libros y había estudiado todos los libros de un filósofo famoso y era capaz de explicártelo razonablemente, bueno, eso era por sí mismo un plus, ¿sí? Claro, Claro, hoy día estamos acostumbrados a decirlo, no, mira, es el punto de partida, digamos, o sea, después vamos a ver qué, en fin, qué estás proponiendo, etcétera, etcétera. O sea, tendemos a nosotros a adoptar criterios por los cuales evaluamos y valoramos la contribución que se hace de la misma manera en que se haría, no sé, en cualquier lado, ¿cierto? eso se relaciona con el hecho de que también hay una mayor cantidad de masa crítica, digamos, Bueno, o localmente sea, y respecto unido a a... esto ha sido el tema de que tienes también una mayor masa crítica. Entonces hay gente que ha hecho doctorados buenos en universidades prestigiosas, que has trabajado con gente al primer nivel, que a su vez después lo que transmite también a sus alumnos es una disciplina de trabajo que está en la misma línea. Entonces, claro, esos son, la verdad es que son pasos gigantes para nosotros. En Chile hay una tradición de pensamiento metafísico. O sea, la metafísica es, como digo, disciplina filosófica troncal, y históricamente en Chile se cultiva la metafísica eh, desde el siglo XVII. Wow. Tendemos a pensar nosotros que Chile es como comienza la época, pero no, bueno, la historia de Chile es mucho más larga, y en Chile hay A través de trabajos. órdenes religiosas, digamos. Bueno, pero es que, a ver, en el siglo XVII en Chile habían instituciones de formación superior que, claro, tenían que ver con los dominicos, con los jesuitas, con los franciscanos, pero había gente que hacía filosofía y decía, bueno, a lo mejor no era lo mejor, no sé, digamos, no me gustaba lo que hacían, pero se hacía metafísica, digamos, ¿no? El libro este famoso de este filósofo chileno y teólogo chileno Alonso Briceño, Mm,
salió publicado en Madrid en, creo que es 1638. Si tú piensas, es un año después del discurso del método de Descartes. Wow, claro, claro. Y era un tipo que nació en Chile, después se fue a Lima, después fui a España, después terminó en Venezuela, creo. Pero era chileno, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos, digamos, de gente que en esa época estaba haciendo... Ahora, es metafísica escolástica, ¿no? Claro. Pero esto es metafísica, o sea, que es escolástica, entonces uno cosa... ¿Qué es lo que es la metafísica escolástica? Era metafísica que hacían filósofos profesionales universitarios, que es más o menos lo mismo que hacemos nosotros. Somos filósofos profesionales universitarios, entonces, claro, hay una forma de hacer las cosas, hay unas tradiciones en las cuales uno se inserta, pero eso nunca se ha dejado de cultivar en Chile. Claro. O sea, tú lo ves también en el siglo XIX, en el siglo XX, claro. Yo creo que pasa en esto como en otras áreas en la historia de la filosofía, que hay una suerte de deformación óptica, en donde tú enfocas la historia de la filosofía buscando antecedentes de cierto tipo de ideas que para ti, por otros motivos, resultan importantes. Entonces, en la historia de la filosofía en general, la historia de la filosofía es una disciplina que inventa Hegel, y en donde, especialmente en el siglo XIX, tú ves que están armadas las cosas, las descripciones del pasado son descripciones como, en donde lo que interesa son los antecedentes del idealismo, por decirlo así. Claro. Y también, cuando ¿sabes? Tú ves cosas sobre la filosofía en Chile en que ves el siglo XIX y los ves como, no sé, pensadores que son importantes, por ejemplo, porque están reflexionando sobre la política o cosas así. Pero también tienes a Fernández Concha, ¿sabes? Y en el siglo XX, claro, tienes a Giannini, y tienes a Milla, y tienes al padre Lira. Claro. Ahora, si tú me dices a mí, yo, considerando el oficio filosófico solamente, yo creo que el padre Lira es probablemente el tipo más importante en filosofía en Chile en el siglo XX. Aunque le caiga uno mal, que no sé qué, pero claro, por volumen de producción, por diversidad de cosas, por originalidad en su... Y probablemente el padre Lira es el tipo que filosóficamente fue más importante, más peso en el siglo. Claro. Bueno, me imagino que habrá gente que podrá querer discutir eso, como muchos que pasa en filosofía, que Por discutir supuesto, pero quiero decir que hay sí, una tradición en Chile que no se ha quebrado nunca de claro, reflexión de cosas filosóficas. Y claro, bueno, las cosas que hago yo de metafísica analítica, en buena parte, aquí y en muchas partes del mundo, lo que ha hecho es que ha sido una manera de recuperar esa tradición. Entonces, claro, es decir, el mismo tipo que hace, no sé, 100 años atrás, en fin, a lo mejor le interesaban cosas Santo Tomás de Aquino, quizás Duns Scoto y cosas así. Bueno, ese gallo, ese mismo gallo, por decirlo así, como vitalmente el mismo tipo, está ahora estudiando a Plantinga y a David Lewis y a... ¿cachai? claro.